La venganza de Karen. ¿Sabes ese olor cuando una sala de servidores no ha sido desempolvada desde la administración de Bush? Huele a ozono, a plástico quemado y a la desesperación acumulada de 1000 tickets de soporte técnico sin respuesta. Ese ha sido mi perfume durante 15 años. Soy Patricia. Soy la persona que se asegura de que tu correo electrónico funcione para que puedas enviar notas pasivo-agresivas a Susan de contabilidad sobre su consumo de yogur. Soy la que se arrastra debajo de tu escritorio para enchufar el cable Ethernet que pateaste mientras soñabas despierta con la jubilación anticipada. Soy la espina dorsal invisible de esta maldita empresa. Y normalmente me gusta así. La invisibilidad es un superpoder. Significa que nadie se da cuenta cuando estás observando. Pero hace 3 meses, la invisibilidad empezó a sentirse menos como un superpoder y más como un sudario funerario. Estaba sentada en mi oficina, un armario de almacenamiento convertido que zumbaba lo suficientemente alto como para hacer vibrar mis empastes, mirando un correo electrónico de denegación de presupuesto. Antes de meterme en los detalles de cómo incendié esta hermandad corporativa, hazme un favor. Dale a ese botón de suscripción y dale a me gusta porque lo que voy a contarte es más barato que la terapia y mucho más satisfactorio que el fracaso del nuevo compromiso de tu ex. En serio, ayuda al algoritmo a encontrar a otras almas descontentas por ahí. De todos modos, volvamos a la mugre. El correo electrónico era de Greg, nuestro nuevo director de recursos humanos. Greg es el tipo de persona que usa palabras como sinergia y profundizar sin ironía, mientras lleva un traje que cuesta más que mi coche. El correo decía en términos inequívocos que mi solicitud de una actualización básica del cortafuegos, un parche de seguridad crítico que se interponía entre nuestros datos sensibles y todos los hackers con sudaderas con capucha de Europa del Este, había sido denegada debido a restricciones presupuestarias. Restricciones presupuestarias. Es lenguaje corporativo para decir que gastamos el dinero en prostitutas y cocaína o, en este caso específico, en algo igualmente brillante e inútil porque 10 minutos después de leer ese correo, miré por la ventana. Mi oficina puede ser un armario, pero tiene una rendija de vista al aparcamiento de ejecutivos y ahí estaba, un flamante Porsche Cayenne gris pizarra. Brillaba al sol como una foca mojada. Y saliendo de él estaba la esposa del CEO, una mujer cuya principal contribución a la sociedad parecía ser publicar citas inspiradoras en Instagram mientras usaba pantalones de yoga que nunca había usado para hacer yoga. La vi entrar en el edificio, eludiendo la seguridad porque, por supuesto, las reglas no se aplican a la familia real. Sabía a ciencia cierta que el CEO, un hombre llamado Sterling, porque por supuesto su nombre es Sterling, había estado llorando pobreza en todas las reuniones generales durante los 2 últimos trimestres. Hay que apretarse el cinturón, equipo, decía, con el ceño fruncido mientras miraba su Rolex. Todos tenemos que hacer sacrificios. Al parecer, su sacrificio fue conformarse con el interior de cuero en lugar de la gamuza. Encendí un cigarrillo. Sí, fumo. Demandadme. Por supuesto que no fumo en el edificio, pero tengo un vapeador que parece una memoria USB. Y cuando la rabia se vuelve demasiado alta, le doy una calada justo ahí, en la sala de servidores. Los ventiladores se llevan la evidencia al instante. Di una larga calada a la desesperación azul de frambuesa y abrí los registros de compras. Verás, esa es la cosa. Lo vemos todo. Somos los conserjes digitales. Cuando compras un portátil, veo la factura. Cuando te suscribes a un paquete de software premium, apruebo la licencia. Y cuando intentas ocultar la compra de un vehículo de lujo en los libros de contabilidad de la empresa, es mejor que esperes que la persona que revisa los códigos sea un idiota. No soy idiota. Me desplacé por los gastos backend del mes. No tardó mucho. Ahí estaba, enterrado bajo un código de proveedor genérico, reservado normalmente para mantenimiento de hardware pesado. Expansión del rack de servidores, Stuttgart Logistics. La cantidad era exactamente 118.000 euros. Casi me reí. Era tan perezoso. Era el tipo de fraude que asume que nadie está mirando o que la persona que mira tiene demasiado miedo para decir algo. Listaron un Porsche como expansión de un rack de servidores. Supongo que en la mente de Sterling, el coche tenía 4 ruedas y un ordenador en el salpicadero. Así que eso es básicamente infraestructura, ¿verdad? Mi sangre empezó a hervir. No la rabia caliente y llamativa de una adolescente, sino la rabia lenta, densa, como lodo, de una mujer de mediana edad que ha seguido las reglas toda su vida solo para ser pisoteada por hombres con mocasines. Miré mi pantalla, la solicitud denegada del cortafuegos. Estábamos funcionando con protocolos de seguridad de 2018. Si un adolescente en un sótano decidía hacer ping a nuestra red, nos desmoronaríamos como una silla de jardín barata. Pero la esposa de Sterling necesitaba asientos calefactables. Metí la mano en el cajón de mi escritorio. Debajo de una pila de cables Cat5 enredados y botellas vacías de ibuprofeno, guardaba un cuaderno. No era un archivo digital.
Los archivos digitales se pueden borrar. Se pueden corromper. Los chicos de IT pueden ser bloqueados de los servidores, pero un cuaderno físico de espiral de reglas de colegio. Eso es para siempre. Eso es venganza analógica. Había estado llevando este registro durante años, principalmente solo anotando pequeñas discrepancias. Los almuerzos de negocios que eran claramente citas, los suministros de oficina que eran claramente PlayStation Fibes. Pero esto era la ballena. Escribí la fecha. Escribí la hora. Escribí el número de factura. Y luego escribí etiqueta de activo 30459 por SKN. Asignación, mantenimiento de servidores. Usuario, señora Sterling. No parece mejorar la latencia de la red. Cerré el libro. La cubierta roja estaba desgastada, manchada de anillos de café y grasa. Parecía basura. Era el objeto más peligroso del edificio. Todavía no lo sabía, pero se había encendido la mecha. Solo estaba esperando a que me dieran la cerilla. Y vaya si me la dieron. No solo me la dieron. Me rociaron con gasolina y me pidieron que bailara. El resto de la semana fue una borrachera de humillaciones mezquinas. Huevo. El prodigio de RRHH empezó a rondar mi departamento. Me preguntó por qué necesitaba 3 monitores. Me preguntó por qué las horas extraordinarias de mi equipo eran tan altas. Porque el sistema se mantiene con cinta adhesiva y oraciones. Greg, quería gritar, porque mientras tú optimizas la sinergia, yo reinicio manualmente el servidor de Exchange a las 3 de la madrugada. Para que puedas recibir tu boletín matutino. Pero no lo dije. Solo sonreí con una sonrisa de labios apretados de una mujer que visualizaba su asesinato con una grapadora. Necesitamos ser más eficientes, Patricia, dijo Greg, apoyándose en el marco de mi puerta, mirándose el reflejo en el cristal del rack de servidores. La Junta busca recortes, necesitamos jugadores de equipo. ¿Eres una jugadora de equipo? Miré su corte de pelo de $400. Pensé en el Porsche. Estoy muy comprometida con la infraestructura de esta empresa, dije. Bien, dijo, golpeando mi escritorio. La próxima reunión general será un punto de inflexión. Estamos recortando la grasa. No sabía que yo era la grasa. Pensé que era el músculo. Pero ese es el error que todos cometemos, ¿verdad? Pensamos que la competencia nos protege. Pensamos que si simplemente hacemos bien nuestro trabajo, si mantenemos las luces encendidas y los datos fluyendo, estamos a salvo. Olvidamos que para una sanguijuela la sangre es solo un recurso que se drena hasta que el huésped colapsa. Pasé el fin de semana preparándome, no para una presentación, sino para una guerra. Hice copias de seguridad de mis correos electrónicos personales. Sincronicé mis archivos especiales a una unidad en la nube cifrada que el cortafuegos de la empresa no podía tocar. Revisé el libro rojo y crucé cada entrada con una copia impresa de la factura que guardaba en una caja ignífuga en el maletero de mi Toyota Corolla. Paranoia, quizás, pero solo porque estés paranoico no significa que no estén detrás de ti. El lunes por la mañana llegó con la pesadez de un funeral. La reunión general estaba programada para las 10 a.m. en el atrio principal. El aire acondicionado volvió a estar roto. Otro ticket que no pude cumplir porque no podíamos permitirnos las piezas, así que la habitación estaba sofocantemente caliente. Olía a colonia barata, sudor nervioso y a la pizza de pepperoni que habían pedido para subir la moral. Nada dice te apreciamos como dominos tibio. Mientras discutíamos los despidos, me quedé en la parte de atrás, cerca de la salida. Hábito, siempre conoce tu ruta de salida. Sterling estaba en el escenario con un traje que brillaba bajo las luces fluorescentes. Hablaba de vientos en contra y desafíos del mercado. Parecía bronceado. Parecía descansado. Parecía un hombre que había pasado el fin de semana conduciendo un coche muy rápido que técnicamente era un rack de servidores. Entonces Greg tomó el micrófono y la atmósfera cambió. Sus ojos se posaron en mí y lo supe. En esa fracción de segundo, se me erizó el vello de la nuca. No era solo una sensación, era una frecuencia. Iba a ser el ejemplo. Tenemos que abordar algunos problemas culturales, dijo Greg, su voz amplificada por los altavoces que había instalado hace una hora. Insubordinación, resistencia al cambio, empleados veteranos que creen que son dueños del lugar. Todavía no dijo mi nombre, pero no tuvo que hacerlo. La gente se alejó de mí, como si fuera radiactiva. Apreté mi bolso. El libro rojo estaba dentro, pesando contra mi cadera. Di una profunda calada al aire reciclado rancio. Hablemos del departamento de IT, dijo Greg, sonriendo. Y ahí estaba, el disparo de escopeta. No iba a ser despedida en silencio.
Iba a ser ejecutada. El atrio estaba en silencio, salvo por el zumbido de las máquinas expendedoras y el lejano sonido del tráfico. Greg repitió, dejando que las palabras resonaran en el aire como un pedo en un ascensor. Hablemos del departamento de IT. Específicamente, la negativa a adaptarse a las estrategias de presupuesto modernas. Mi corazón latía contra mis costillas, un pájaro atrapado en una jaula de hueso. Vi a mi equipo, 3 chicos en sus veintitantos a los que entrené desde cero, bajar la mirada a sus zapatos, sabían que estaban aterrorizados. Si el gerente se va, los matones son los siguientes. Sterling estaba detrás de Greg, con los brazos cruzados, con un aspecto benévolo y severo, como un padre decepcionado que acaba de encontrar hierba en el cajón de calcetines de su hijo. Patricia, dijo Greg. Lo dijo con una sonrisa. Esa fue la peor parte. Sonrió como si me estuviera haciendo un favor. Hemos discutido las actualizaciones del cortafuegos. Hemos discutido el presupuesto. Y sin embargo, estoy recibiendo informes de que has estado hablando mal del liderazgo con tu personal, creando una toxicidad que simplemente no podemos tener en nuestra cultura familiar primero. No había hablado mal de nadie. Había expuesto hechos. Hecho, los servidores se sobrecalientan. Hecho, las licencias han expirado. Hecho, nos estamos ahogando. Pero en la tierra corporativa, exponer un hecho negativo es un acto de traición. ¿Es insubordinación?, continuó Greg, elevando su voz para un efecto teatral, y francamente, es incompetencia. Si no puedes gestionar un presupuesto, no puedes gestionar este departamento. Con efecto inmediato, rescindimos tu empleo. La sala jadeó. Una exhalación colectiva y aguda. No despidas a un veterano de 15 años en una reunión general. Lo haces un viernes por la tarde, en silencio, con una caja de cartón y una escolta de seguridad. Esto fue un juicio farsa. Esto fue una decapitación pública para asustar al resto de los siervos para que se sometieran. Querían que llorara, querían que gritara, que armara un escándalo, que demostrara que era la mujer emocional y difícil que me estaban pintando. Me temblaban las manos. Me las metí en los bolsillos para que nadie las viera. Sentí el frío metal de mi vapeador y la textura áspera de una servilleta. Miré a Greg. Parecía triunfante. Parecía un gato que acababa de atrapar al canario y estaba esperando los aplausos. Puedes dejar tu pase en recepción, dijo Greg, despidiéndome con un gesto de la mano. Seguridad te escoltará. El tiempo se ralentizó. Realmente lo hace. Sabes, en situaciones de alto estrés, tu cerebro libera adrenalina y cortisol. El mundo se convierte en una película de alta velocidad de fotogramas. Vi el sudor perlado en el labio superior de Sterling, vi un trozo de espinaca en los dientes de la recepcionista. Vi a un hombre con traje gris parado a un lado cerca de la fuente de agua. No era un empleado. Llevaba un portapapeles y parecía increíblemente aburrido. Lo reconocí, no a él específicamente, sino a su tipo. Las gafas sin montura, el corte de pelo barato, la absoluta falta de alma en sus ojos. Era un auditor, un contable forense externo. Deben haberlo traído para justificar la reestructuración, para sellar sus mentiras. Una calma me invadió. Era fría y clara como agua helada. Si de todos modos estaba muerta, más valía que aterrorizara el lugar. Incompetencia, dije. Mi voz no era alta, pero la sala estaba tan silenciosa que se oyó. Greg parpadeó. ¿Perdón? Dijo que me despedían por incompetencia en la gestión del presupuesto, dije, alejándome de la pared. Empecé a caminar hacia el frente de la sala, no hacia el escenario, hacia el contable. Patricia, esto no es un debate. Seguridad, 2 gorilas, tipos con los que he compartido donuts durante décadas, dieron un paso vacilante. Les lancé una mirada, esa mirada de no te atrevas que les daba cuando intentaban saltarse el filtro web para ver deportes. Se quedaron helados. Seguí caminando. Mis tacones resonaban en el linóleo. Clic, 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 sonido de un reloj haciendo la cuenta atrás. Metí la mano en mi bolso. No saqué un arma, aunque seguro que Greg entró en pánico por un segundo, pensando que podría. Saqué el libro rojo. Parecía patético. La espiral estaba doblada. La cubierta se estaba pelando. Parecía el diario de una loca. Y en cierto modo, lo era. Era el diario de una mujer enloquecida por la codicia y la estupidez. Me detuve frente al contable. Me miró, sorprendido. Usted es el auditor forense, ¿verdad? Pregunté, asintiendo lentamente. Sí. Miller, dije lo suficientemente alto para que la última fila oyera. Me despiden por gestionar mal el presupuesto.
Creo que debería ver el presupuesto real. Patricia. Gritó Sterling desde el escenario. Esa es propiedad de la empresa. No tienes autorización para. Lo ignoré. Le entregué el libro a Miller. Es un registro personal, dije. Mi caligrafía, mis observaciones, pero los números de factura. Esos son reales. Puedes buscarlos en la base de datos Oracle. Suponiendo que aún no los hayan borrado. Miller tomó el libro. Lo miró con el desdén que uno mostraría a una rata muerta, pero lo abrió. Patricia, apártate. Greg bajaba las escaleras ahora, con la cara sonrojada. Esto es acoso. Página 42, le dije a Miller. Empieza por ahí. Miller pasó las páginas. La sala estaba paralizada. 80 personas conteniendo la respiración. Incluso el zumbido de la máquina expendedora pareció detenerse. Encontré la página 42, ajustó sus gafas. Leyó la entrada. Hizo una pausa. Entrecerró los ojos. Luego hizo algo hermoso. Dejó de mirar el libro y miró a Sterling. La mirada ya no era de aburrimiento. Era de confusión. Era la mirada de un hombre que acaba de encontrar una cucaracha en su sopa. Señor Sterling, dijo Miller. Su voz era seca, como de papel. Sterling se quedó helado. Es una empleada descontenta, Miller. No pierda su tiempo. Sterling, repitió Miller, ignorando la orden del CEO. ¿Por qué hay una entrada aquí, cruzada con una factura de hardware que lista un Porsche Cayenne como mantenimiento de servidores? El silencio que siguió no fue solo silencio. Fue un vacío. Aspiró el aire de la sala. Se oía el zumbido de las luces fluorescentes como avispones enfadados. Miré a Greg. Su cara se había puesto del color de la leche agria. Miré a Sterling. Parecía que estaba intentando calcular a qué velocidad podría correr hasta las Islas Caimán. Yo. Sterling empezó, pero las palabras murieron en su garganta. Y Miller continuó, pasando la página. ¿Por qué la dirección de la instalación de almacenamiento de datos externa coincide con un condominio en Aspen? Sonreí. No era una sonrisa agradable. Era la sonrisa de un lobo viendo a las ovejas darse cuenta de que la valla ha desaparecido. Me voy, le dije a Miller. Tengo que ir a empacar mi caja. Me di la vuelta y salí. No miré atrás. No tenía que hacerlo. Podía sentir el caos estallando detrás de mí como una onda expansiva nuclear. El murmullo empezó bajo y se convirtió en un rugido. Pasé por la recepcionista atónita, por los guardias de seguridad que intentaban desesperadamente mirar al techo y salí al pasillo. Todavía me temblaban las manos, pero ya no por miedo, sino por adrenalina, por la pura y desenfrenada euforia de lanzar una granada en el regazo del hombre que intentaba estrangularme. Llegué a mi oficina, a mi armario, tuve unos 10 minutos antes de que cortaran mi acceso. Sabía cómo funcionaba. Me senté en mi escritorio, mis dedos volando sobre el teclado pegajoso. No robé datos. Solo me aseguré de que mis copias de seguridad personales estuvieran seguras. Y envié un último comando al servidor, un pequeño interruptor de seguridad en el sistema de registro. Si alguien intentaba eliminar el historial de transacciones de los últimos 3 años, no se eliminaría. Se archivaría en una partición de solo lectura y se enviaría una copia por correo electrónico a la junta directiva. Seguro. Mi pantalla parpadeó. El libro estaba en manos de Miller. Y Miller parecía el tipo al que realmente le importaba dónde iban los puntos decimales. Cogí mi foto enmarcada de mi gato, mi reserva de barritas Snickers de emergencia y mi abrigo. Salí del edificio a la dura luz del sol. Encendí un cigarrillo de verdad esta vez, mis manos estaban firmes. Estaba desempleada. Probablemente me iban a demandar. Pero por primera vez en 15 años, no era invisible. Era la tormenta. Me senté en mi Corolla, el motor al ralentí, observando el edificio. El aire acondicionado de mi coche funciona tan bien como la brújula moral de la empresa, es decir, sopla aire caliente y hace un ruido de traqueteo. Pero no me importó. Observé las puertas delanteras. Normalmente, una reunión general dura 1 hora. Esta terminó 12 minutos después de que saliera de la sala. Las puertas se abrieron de golpe. No fue una salida ordenada. Parecía un simulacro de incendio donde nadie sabía dónde estaban las salidas. La gente salía en tropel, con el teléfono pegado a la oreja, los pulgares volando por las pantallas. La fiesta de la pizza había terminado. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Kevin, uno de mis administradores junior de sistemas. Kevin tiene 22 años.
camisetas de anime para reuniones con clientes y es un mago con bases de datos SQL. Oh, Dios mío, Pat. Sterling le está gritando al contable. Greg está llorando. Creo que Greg está llorando literalmente. Han echado a todo el mundo. ¿Qué había en ese libro? Sonreí y tecleé la respuesta, solo las especificaciones, Kevin. Solo las especificaciones. Puse el coche en marcha y salí del aparcamiento, pasando justo por delante del Porsche gris pizarra. No pude resistirme. Frené. Bajé la ventanilla y escupí una gargajada. Aterrizó perfectamente en la ventanilla del conductor. ¿Infantil? Sí. ¿Insano? Absolutamente. ¿Curó una pequeña parte de mi alma? Conduje al bar más cutre de un martes. El lugar olía a lejía y a arrepentimiento. Perfecto. Pedí un whisky sour. El camarero, un tipo llamado al que parecía haber luchado en 3 guerras diferentes, ni siquiera parpadeó. ¿Día duro?, preguntó. El mejor día de mi vida, Al, dije. Acabo de despedir a mi jefe. Salud por eso, gruñó. Mientras sorbía mi bebida, pensé en el libro. No era solo una lista de gastos. Era una cronología de arrogancia. Verás, el fraude empieza poco a poco. Empieza con una cena de empresa que incluye 3 botellas de vino de $200. Luego es un viaje de conferencia a Las Vegas, donde la conferencia dura 1 hora y el networking dura 3 días en las mesas de blackjack. Luego, cuando nadie los detiene y la señora de IT solo procesa la factura porque quiere conservar su trabajo, se vuelven valientes. El Porsche era solo la punta del iceberg. La expansión del rack de servidores fue audaz, pero el proyecto de redundancia de almacenamiento en la nube, ese fue mi favorito. Construyeron a la empresa $45.000 por almacenamiento externo. La dirección del proveedor era una parcela residencial en Florida propiedad de la madre de Greg. A menos que la madre de Greg regentara un centro de datos en su solarium junto a sus orquídeas, ese dinero se había ido. Sabía que Miller lo encontraría. Estaba en la página 56, mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje. Este de Sara, la recepcionista. La seguridad acaba de cerrar el ala ejecutiva. Están triturando cosas. Puedo oír las trituradoras desde recepción. Suena como un hámster gigante mordiendo cartón. Aficionados a la trituración. Puedes triturar papel. No puedes triturar una huella digital a menos que sepas exactamente dónde buscar. Y la única persona que conocía el mapa de la red estaba bebiendo whisky barato y comiendo pretzels. Me di cuenta entonces de que había cruzado una línea. No había vuelta atrás. Ya no era solo una empleada descontenta. Era una denunciante. Y los denunciantes no reciben paquetes de indemnización. Reciben demandas. Necesitaba ser inteligente. Abrí mi portátil personal. Un Dell destartalado que pesaba 1 tonelada pero que funcionaba con Linux de maravilla. Me conecté al wifi del bar. Necesitaba asegurar mi perímetro. Inicié sesión en mi cuenta bancaria. Moví mis ahorros a un banco diferente, uno que la empresa no utilizaba. Cambié mis contraseñas. Bloqueé mis redes sociales. No es que las usara mucho. Me preparé para el asedio. Entonces vi la notificación. Un intento de inicio de sesión en mi Dropbox personal. IP de origen 192.168.1.10. Esa era la IP interna de la oficina, específicamente la subred ejecutiva. Estaban intentando acceder a mis archivos personales. Estaban intentando averiguar qué más tenía. Estaban adivinando contraseñas. Contraseña 123. Nombre de la empresa 2023. Era patético, era desesperado. Tecleé un comando rápido en mi terminal. Tengo un script preparado. Una trampa. Parece una carpeta etiquetada como evidencia de descargas ilegales. Si haces clic, no se abre. Simplemente ejecuta un script que reproduce en voz alta la canción del tema de Curb Your Enthusiasm en el ordenador del usuario a máximo volumen y bloquea la pantalla durante 5 minutos. Observe el registro. Archivo accedido. Script ejecutado. Me reí entre dientes. En algún lugar de esa suite ejecutiva, Greg Sterling estaba mirando una pantalla congelada mientras sonaba música de tuba a todo volumen, incapaz de apagarla. «Estás sonriendo», dijo Al, secando un vaso. «Acabo de imaginar a un payaso recibiendo un pastel», dije. Pero la sonrisa se desvaneció rápidamente porque sabía lo que venía después. Silencio, luego amenazas, luego los abogados. Sterling no era de los que se rendían, era una rata acorralada y las ratas muerden.
Necesitaba asesoramiento legal. Asesoramiento real, no el abogado de centro comercial que hizo mi divorcio. Necesitaba un tiburón. Busqué abogado denunciante estatal. Los resultados fueron prometedores. Caros, prometedores. Terminé mi bebida. Mantén la cuenta abierta, dije. Tengo la sensación de que volveré. Salí hacia mi coche. El sol brillaba ahora. El mundo parecía normal. La gente paseaba perros, repartía correo, vivía sus vidas. No sabían que a 3 kilómetros de distancia, una empresa de software de logística de tamaño mediano se estaba implosionando porque una mujer de mediana edad decidió que estaba harta de que la trataran como a un mueble. Revisé mi teléfono. Un nuevo correo electrónico de una cuenta genérica de Gmail. Asunto, tenemos que hablar. Cuerpo, Patricia. Soy Miller, el contable. Necesitamos reunirnos, no en la oficina, hay discrepancias que van más allá del coche. Página 88. Las tarifas de consultoría. Necesito contexto. ¿Puedes reunirte conmigo en el diner de la cuarta en 1 hora? Ven sola. Tarifas de consultoría. Oh, claro. Los consultores. 3 mujeres que se listaban como expertas en experiencia de usuario, pero que no tenían presencia en LinkedIn y cuyas facturas siempre se pagaban por transferencia bancaria a cuentas en las Islas Caimán. Miller había encontrado el harén. Arranqué el coche. El motor traqueteó, pero arrancó. Espera, Miller, susurré. Te traigo los recibos. El diner de la cuarta es el tipo de lugar donde el menú está pegajoso y el café sabe a ácido de batería filtrado a través de un calcetín de gimnasio. Era perfecto, nadie de la alta sociedad se dejaría ver jamás aquí. Eran alérgicos a los asientos de vinilo y a las camareras llamadas barb que llaman azúcar a todo el mundo. Vi a Miller en la cabina del rincón trasero. Parecía fuera de lugar. Su traje era demasiado impecable, su postura demasiado rígida. Parecía un policía encubierto en una mala película. Tenía el libro rojo abierto delante de él, flanqueado por una taza de café intacta y un plató de tostadas secas. Me deslicé en la cabina frente a él, se sobresaltó ligeramente, cubriendo el libro con la mano. Tranquilo, Miller, dije, haciendo una señal a Barb para que me trajera café. No es un espectáculo. Ajustó sus gafas, mirando nerviosamente alrededor del diner. Patricia, dijo, con voz susurrada, ¿tienes idea de lo que me has entregado? ¿Un billete de ida al paro? Pregunté. ¿O un Porsche? Depende de a quién preguntes. Estas consultoras de experiencia de usuario, 3 de ellas, cobraban $5.000 a la semana cada una durante 2 años. Sí, dije, echando azúcar en el lodo negro que Barb acababa de dejar. Una vez miré sus direcciones IP. Curiosamente, todas iniciaron sesión desde el mismo complejo de apartamentos de lujo en Miami, y nunca presentaron ni una sola línea de código, informe o ticket. Ni uno solo. Miller parecía pálido. Revisé el registro de proveedores. Los números de identificación fiscal pertenecen a empresas pantalla. Patricia, esto parece blanqueo de capitales o pago por servicios que definitivamente no están relacionados con IT. Prostitutas, dije sin rodeos. Puedes decirlo. Sterling se cree muy listo, pero solo es un cliché con una tarjeta de crédito corporativa. Miller se frotó las sienes. Si esto sale a la luz, las acciones se desplomarán. La Junta será responsable por falta de supervisión. La SEC se involucrará. Bien, dije. Que se queme. No puedo simplemente quemarlo. Siseo. Tengo una responsabilidad fiduciaria. Necesito pruebas. Necesito el rastro digital, los correos electrónicos que aprueban estas facturas, las autorizaciones de transferencia bancaria. Me bloquearon. Le recordé, están triturando los servidores ahora mismo. Miller me miró. Una larga mirada calculadora. Fuiste la gerente de IT durante 15 años. Construiste el sistema. ¿Me estás diciendo que no tienes una puerta trasera? Di un sorbo lento de café. ¿Podía confiar en él? Era un traje, pero era un auditor. A los auditores les importan los números, que tengan sentido. Odian el caos. Ahora mismo, Sterling era caos. Yo era la clave para el orden, hipotéticamente, dije, inclinándome, si hubiera una copia de seguridad en la sombra, un espejo del servidor de compras que se actualiza en tiempo real a un servidor privado, ¿dónde buscaría? Los ojos de Miller se abrieron. Hipotéticamente, continué, podría buscar una cuenta de usuario llamada sysadmin ghost.
Y la contraseña podría ser la primera línea del lema de la empresa al revés con una arroba al final. Miller sacó una libreta y garabateó furiosamente. Pero Miller, le agarré la muñeca. Se quedó helado. Si usas eso, los quemas. A todos ellos. Sterling, Greg, el CFO, todos los que firmaron. No hay vuelta atrás. Si descubren que te di acceso, vendrán a por mí legalmente y probablemente personalmente. Ya vienen a por ti, Patricia, dijo Miller, retirando la mano. Recibí una llamada de legal de camino aquí. Están redactando una orden de cese y desista. Están hablando de una demanda civil por robo de datos propietarios, refiriéndose a este libro. Que vengan, dije, aunque mi estómago dio un pequeño giro. Necesito verificar las transferencias bancarias, dijo Miller levantándose. Tiró un billete de 20 sobre la mesa. Si esta cuenta fantasma funciona, esto es una estupidez nivel Enron. Pero, Patricia, sí, mantente a salvo. Estos tipos son arrogantes, pero tienen dinero. El dinero compra amigos aterradores. Salió apresuradamente del diner, aferrando el libro rojo a su pecho como un texto sagrado. Me senté allí un rato, mirando las manchas de grasa sobre la mesa. Estupidez nivel Enron. Me gusta cómo suena. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Lo miré fijamente. Sonó 4 veces antes de que lo cogiera. Hola, Patricia. La voz era suave, sedosa. Soy Jonathan Vance, representante de Sterling Logistics, llamando para discutir la devolución de la propiedad de la empresa que actualmente posee. No tengo ninguna propiedad de la empresa, dije. Dejé mi portátil sobre el escritorio. Nos referimos al libro de registro, Patricia, dijo Vance. Su tono bajó una octava, y nos referimos al acuerdo de confidencialidad que firmó en 2008. Si ese libro se comparte con terceros no autorizados, nos veremos obligados a solicitar daños y perjuicios. Daños y perjuicios significativos. Estamos hablando de tu casa, tu pensión, tu futuro. ¿Es eso una amenaza, Jonathan? Es una llamada de atención, dijo. Trae el libro a la oficina antes de las 5 p.m. Estamos preparados para ofrecer un paquete de indemnización. 6 meses de sueldo y una referencia neutral. Si coopera, 6 meses de sueldo, dinero para callar. Era tentador. Por un instante, la parte cansada de mí, la parte que solo quería pagar mi hipoteca y ver Netflix, pensó en ello. 6 meses, podría encontrar un nuevo trabajo, podría olvidar a Sterling y su Porsche y sus consultoras de Miami. Luego miré la taza de café. De poliestireno, barata, desechable. Eso era lo que yo era para ellos. Desechable, si aceptaba el trato, ellos ganarían. Se quedarían con el Porsche. Se quedarían con las escortas. Y en 6 meses, de todos modos encontrarían una razón para demandarme. Jonathan, dije, puedes tomar tu paquete de indemnización y metértelo por el tubo de escape. Patricia, sé razonable. No tengo el libro. Mentí. ¿Qué amigo? La voz de Van se quebró. Quizás lo conozcas. Colgué. Bloqueé el número. Volví a temblar. Encendí un cigarrillo allí mismo, en la cabina. Barb se acercó con la cafetera. No puedes fumar aquí, querida, dijo suavemente. Lo siento, Barb, dije, dejando un billete de $10 en la mesa. Estoy celebrando. ¿Celebrando qué? Quemar un puente, dije, saliendo de la cabina y viendo cómo se extendía el fuego. Salí al coche, tuve la sensación de que la cuenta fantasma iba a tener mucho trabajo. Necesitaba llegar a casa y monitorear los fuegos artificiales. Pero antes, necesitaba comprar vino barato en caja, porque si iba a ver arder el mundo, no iba a hacerlo sobria. Mi apartamento no es mucho. Es un 2 dormitorios en el segundo piso de un complejo que huele perpetuamente a curry y a suavizante de telas. Pero el segundo dormitorio es mi santuario. Lo llamo centro de control. 3 monitores, un rack de servidores que rescaté de un contenedor en 2015 y una silla ergonómica que costó más que mi sofá. Me serví una copa de Sunset Blues en caja, $14.99, y me acomodé. Encendí la VPN, no la de la empresa. Habían matado ese certificado hace 1 hora. Usé la puerta trasera que le mencioné a Miller, la cuenta fantasma. La construí hace 4 años cuando Sterling insistió en optimizar nuestra seguridad despidiendo al equipo de monitorización nocturna. Necesitaba una forma de parchear servidores desde casa sin despertar al vicepresidente de operaciones para pedir aprobación cada vez. Era una violación de la política. Era también la única razón por la que su red no había sido secuestrada por botnets rusas 2 veces por semana.
Estaba en el panel de control, iluminado como un árbol de Navidad. Normalmente, los registros se desplazan a un ritmo perezoso. Un inicio de sesión aquí. Un archivo guardado allá. Hoy era una cascada de texto rojo. Usuario Greg RRHH ejecutando comando de eliminación en directorio, RRH, evaluaciones, de, desempeño, usuario oficina, CFO, accediendo a archivo, finanzas, transferencias, bancarias, 2022, alerta. Intento de eliminación masiva bloqueado por política de administración. Miller no perdió el tiempo. Debe haber usado la cuenta fantasma para iniciar una retención legal. Una retención legal es el equivalente digital de congelar el tiempo. Bloquea cada archivo, cada correo electrónico, cada historial de versiones. Puedes intentar eliminarlo y el sistema dirá archivo eliminado, pero en realidad solo lo mueve a una carpeta oculta etiquetada como evidencia. Observé a Greg intentar eliminar la misma carpeta 6 veces. Intento 1 fallido. Intento 2 fallido. Intento 3 fallido. La cordura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Greg, susurré a la pantalla, dando un sorbo de vino. Luego empezaron a volar los correos electrónicos. No podía leer el cuerpo de los cifrados, pero podía ver las líneas de asunto y los destinatarios. De Sterling CEO a Jonathan Vance Legal, asunto, urgente, detener al auditor. De Greg RRHH a Sterling CEO, asunto, sabe lo de las reformas. Reformas. Crucé frenéticamente el libro rojo en mi memoria. Ah, sí. Página 62, mejora de oficina, tercer piso. Passe Yuen. No tenemos un tercer piso. El edificio solo tiene 2 plantas, pero Greg acaba de comprar una casa nueva. Apuesto a que su cocina tiene unas encimeras de mármol muy bonitas. Sentí una extraña sensación de disociación. Durante años, estas personas habían sido mis dioses. Decidían mi salario, mis horas, mi valía. Había caminado con pies de plomo a su alrededor, con miedo de pedir un aumento, con miedo de hablar. Ahora eran solo píxeles en una pantalla, revoloteando como hormigas bajo una lupa. Yo era la niña con el sol en los ojos. Una nueva alerta apareció. Una transmisión a nivel de sistema para todo el personal de soporte de IT. El nuevo chico, probablemente un becario, asunto, mantenimiento del sistema, no cerrar sesión. Oh, cariño, dije, eso no es mantenimiento. Iban a ir escritorio por escritorio y confiscar máquinas para limpiarlas localmente, ya que la red estaba bloqueada. Abrí una ventana de terminal. Podía detenerlos. Podía emitir un comando para inutilizar todos los portátiles de la red. Simplemente un simple rm.rf. Sería la opción nuclear. Destruiría la empresa. Personas inocentes, Sara la recepcionista, Kevin el chico del anime, perderían su trabajo, sus proyectos, quizás sus empleos. Mi dedo se cernió sobre la tecla intro. Pensé en el Porsche. Pensé en la sonrisa de Greg cuando me despidió. Pero pensé en Kevin. Kevin, que me envió un mensaje cuando mi gato estaba enfermo. Kevin, que me cubrió el turno cuando tuve la gripe. Retiré la mano. No era como ellos. No era un monstruo. Yo era solo la conserje. Estaba limpiando el desorden, no incendiando la casa. En cambio, envié un solo mensaje a Kevin a través de un canal de chat cifrado que usábamos para jugar. Yo, Kevin. Si alguien pregunta por tu portátil, dáselo, pero saca primero el disco duro. Diles que se ha estropeado. Kevin, están literalmente caminando por la fila ahora mismo. Greg parece que está sufriendo un derrame cerebral. Está sudando a través de su chaqueta. Miller lo sigue con un portapapeles, anotando todo lo que dice Greg. Es glorioso. Buen chico, Miller, murmuré. Entonces mi pantalla se puso negra, no la del ordenador. La conexión. La cuenta fantasma fue desconectada. Conexión terminada por host remoto. ¿Lo encontró o Miller me bloqueó para cubrir sus propias huellas? Inteligente. Si todavía estuviera conectada, podrían culparme del hackeo. Al desconectarme, Miller estaba sanitizando la escena del crimen. Me recosté en mi silla. El enlace estaba cortado. Volví a estar ciega. Pero no importaba. El daño estaba hecho, la retención legal estaba activa. El libro rojo estaba en juego. Me serví otra copa de vino. El silencio en el apartamento era ensordecedor. La adrenalina se estaba desvaneciendo, reemplazada por un profundo y doloroso agotamiento. Estaba bebiendo vino en caja en la oscuridad. Pero entonces recordé la mirada en la cara de Sterling cuando Miller le preguntó por el Porsche.
¿Valió la pena? Sonó mi timbre. No era un timbre educado. Era una pulsación larga e insistente. Miré el reloj. Tuyo, 30 p.m. Caminé hasta la puerta y miré por la mirilla. No era la policía. No era un agente judicial. Era Linda, la asistente ejecutiva de Sterling, una mujer que me había tratado como a la criada durante una década. Llevaba una botella de champán cara y un sobre de Manila. Parecía aterrorizada. Desbloqueé el cerrojo y abrí la puerta. Patricia, dijo, con la voz temblorosa. ¿Puedo entrar? Creo que tengo que enseñarte algo. Miré el champán. Miré sus ojos. No estaba aquí para amenazarme. Estaba aquí para desertar. ¿Marida bien con el blues en caja? Pregunté, haciéndome a un lado. Marida bien con la venganza, dijo, entrando. Linda se sentó en mi sofá beige de Ikea como si tuviera miedo de contagiarse de pobreza por la tela. Llevaba una gabardina sobre su ropa de oficina, aferrando el sobre de Manila como si contuviera una bomba. En cierto modo, lo hacía. Bonito lugar, mintió, echando un vistazo a la pila de ropa que no había doblado en una semana. Cortemos el rollo, Linda, dije, dándole un vaso de vino barato. Me guardé el champán para mí. ¿Por qué estás aquí? Sterling te envió a plantar un bicho. Dile que las cucarachas ya tienen el lugar cableado. Sterling está actualmente encerrado en su oficina con su abogado personal, triturando documentos que la trituradora no deja de atascarse. Está llamando a gente que nunca he oído, solucionadores. ¿Y tú? Soy la que reserva los viajes, susurró. Soy la que coordina las salidas. Soy la que contesta el teléfono cuando su esposa llama preguntando dónde está. Y tengo que decir que está en una sesión estratégica cuando sé que está en el RIT con una consultora de 20 años. Abrió el sobre. No eran registros financieros. Eran fotos, correos electrónicos impresos, notas escritas a mano. Me guardé mi propio archivo, Linda, dijo. No como tu libro. El mío es más desordenado. Es el material personal. Contrato de arrendamiento del apartamento de la amante a su nombre pagado con la tarjeta de crédito de la empresa. Los recibos de las joyas. Los resultados de la prueba de paternidad de 2019. Miré los papeles. Mi libro rojo probaba el fraude. El archivo de Linda probaba la bancarrota moral. Juntos, eran una ojiva nuclear. ¿Por qué me traes esto?, pregunté. ¿Por qué no fuiste a Miller? Porque Miller es un traje, dijo. Cortará un trato. Protegerá a la Junta para salvar el precio de las acciones. Sacrificará a Sterling. Claro, enterrará el resto para mantener la empresa a flote. Quiero que los quemen, Pat, a todos ellos, por cómo nos trataron. Linda había estado allí más tiempo que yo. Les había traído el café, les había mentido, les había cubierto los asuntos, y la habían tratado como a un equipo de oficina. Salud por eso, dije, levantando mi copa. Pasamos la siguiente hora revisando su archivo. Era asqueroso. Era hilarante. Sterling había facturado un trasplante de cabello como reparación de tejado. Greg había facturado un bulldog francés de pura raza como unidad canina de seguridad. Entonces mi portátil emitió un pitido, un nuevo correo electrónico de la junta directiva a través de Jonathan Vance. Asunto, propuesta de acuerdo de consultoría CI. Estimada Patricia, a la luz de los recientes descubrimientos sobre irregularidades del sistema, la Junta reconoce que su conocimiento único de la infraestructura heredada es invaluable. Nos gustaría contratarla como consultora externa de seguridad para ayudar en el proceso de auditoría y conciliación. Tarifa propuesta, $250, hora, anticipo, $20,000. Condición, firma de un acuerdo de confidencialidad sobre todos los hallazgos pasados y futuros. Quieren comprarte, dijo Linda, con el labio fruncido. Quieren que vuelvas y les ayudes a enterrar los cuerpos. $250 la hora, reflexioné. Eso es 4 veces lo que ganaba esta mañana. ¿Vas a aceptarlo? Miré el correo electrónico. Era mucho dinero. Era seguridad. Podría pagar mi coche. Podría arreglar el aire acondicionado. Pero entonces leí la última línea de nuevo. Acuerdo de confidencialidad. No querían mi ayuda, querían mi silencio. Querían que ayudara a Miller a cuadrar las cuentas para que pudieran minimizar los daños, pagar una multa y volver a comprar Porsches. Pulsé responder al Consejo de Administración, C.C. Miller, Auditoría Forense, Asunto, Propuesta. Estimado Consejo, mi tarifa de consultoría es de $500, hora. Mi anticipo es de $50,000 y en cuanto al acuerdo de confidencialidad, no. Asistiré al Sr.
Miller a descubrir la verdad. No les ayudaré a ocultarla. Nos vemos mañana. Traeré donuts. Patricia, pulso enviar. Linda me miró fijamente. ¿Acabas de rechazar $20.000 para decirles que se vayan al infierno? No, dije, sirviendo más champán. Acabo de decirles que el precio de mi dignidad ha subido debido a la inflación. Linda se rió. Fue una risa real, fuerte y aguda. Estás loca, Pat. Soy una técnica de sistemas para el alma, Linda, dije, canalizando una extraña chispa que no sabía que tenía. El cableado de la moral de esta empresa está frito. Solo estoy volviendo a activar el interruptor. Por la verdad. Debería irme, dijo Linda, poniéndose de pie. Tengo que alimentar a mi gato y necesito borrar algunos correos electrónicos de mi carpeta de olores antes de que Miller llegue a ellos. No te molestes, dije. La retención legal capturó todo a las 11 a.m. Si lo enviaste, ellos lo tienen. Linda palideció, pero añadió, conozco al tipo que gestiona el archivo. Kevin, podría pedirle que extravíe algunos archivos específicos si no son relevantes para el fraude. Linda me miró con lágrimas en los ojos. Gracias. Sal de aquí, Linda, dije. Y conduce con cuidado. Ten cuidado con los Porsches. Se fue. Volví a estar sola. La euforia se estaba desvaneciendo, reemplazada por la fría realidad de lo que acababa de hacer. Había declarado la guerra a una corporación con recursos ilimitados. Me arrastrarían por el barro. Investigarían mi vida. Descubrirían mis multas de aparcamiento sin pagar. Y aquella vez que robé una grapadora en 2009. Pero tenía el libro rojo. Tenía el archivo de Linda, y tenía a Miller, que a pesar de ser un traje, parecía tener gusto por la sangre. Fui a la ventana. Miré al aparcamiento de mi complejo de apartamentos. Mi destartalado Corolla parecía noble bajo la farola. Cabalgamos al amanecer, susurré al aire. Me fui a la cama. Dormí como un bebé que acababa de prender fuego a un contenedor y soñaba con malvaviscos. A la mañana siguiente, no llevaba mi habitual sudadera con capucha y vaqueros. Me puse un blazer que no me había puesto desde el funeral de mi abuela. Olía ligeramente a naftalina y a Victoria. Conduje hasta la oficina. La barrera del parking estaba bajada. Mi pase no funcionaba, obviamente. Pulsé el botón del intercomunicador. Seguridad. Una voz crujió. Era Dave. Buen Dave. Advertencia, Dave. Soy Patricia, Pat. No puedo dejarte entrar. La lista dice que tienes prohibido el acceso, Dave, dije, asomándome por la ventanilla. Voy a ver al señor Miller. Si no me dejas entrar, le diré que has estado usando los monitores de seguridad para ver Netflix durante 3 años. Hubo una pausa. La barrera del parking se levantó. Gracias, Dave. Aparqué en mi sitio habitual, al fondo, pero mientras caminaba hacia la entrada, lo vi. El sitio reservado más cercano a la puerta. El del CEO estaba vacío, sin Porsche. Entré en el vestíbulo. El ambiente era postapocalíptico. La gente susurraba en los rincones. La recepcionista, Sara, levantó la vista y sus ojos se abrieron como platos. Me dio un pulgar hacia arriba discreto bajo el escritorio. Caminé directamente hacia los ascensores. Nadie me detuvo. Subí al segundo piso, la suite ejecutiva. Había cajas por todas partes. Parecía un día de mudanza, pero con más sollozos. Encontré a Miller en la sala de conferencias principal. La había convertido en una sala de guerra. Pizarras cubiertas de diagramas, montañas de papeles por todas partes. Mi libro rojo estaba en el centro de la mesa principal como la Biblia en un altar. Miller levantó la vista. Parecía agotado. Vi tu correo electrónico. ¿Tienes agallas, Patricia? Tengo documentación, Miller. Mejor que agallas. La Junta está en pánico, dijo Miller, frotándose los ojos. Rechazaron tu tarifa. Obviamente, aceptaron darte inmunidad si nos ayudas a descifrar los registros fantasma. Trato, dije. ¿Por dónde empezamos? El CFO, dijo Miller. Llamó a las 6 a.m., baja médica. Palpitaciones. Actualmente está en un vuelo a un país sin extradición. Si tuviera que adivinar, no lo conseguirá, dije. Rastreé su teléfono de la empresa. Está en el aeropuerto, pero su vuelo se retrasa. El tiempo. Miller me miró fijamente. ¿Rastreaste su teléfono? Soy la administradora, Miller. Rastreé todos los dispositivos.
Olvidé apagarlo. Miller sonrió. Una sonrisa genuina. Dios, amo a la gente de IT. Pasamos las siguientes 6 horas diseccionando el cadáver de la empresa. Era peor de lo que pensaba. Había empleados fantasma, personas en nómina que no existían, sus salarios se dirigían a cuentas pantalla controladas por el vicepresidente de ventas. Había reembolsos de proveedores que eran simplemente sobornos. Alrededor del mediodía, entró Greg. Parecía que había dormido en una secadora. Su traje estaba arrugado. Su pelo era un desastre. Me vio sentada al frente de la mesa comiendo un bagel. ¿Qué hace ella aquí?, exigió Greg, con la voz quebrada. Esto es una violación de... Siéntate, dijo Miller, sin siquiera levantar la vista de una hoja de cálculo. Soy el director de RRHH, gritó Greg. Yo determino quién tiene permiso para entrar aquí. Greg, dije, limpiándome el queso crema del labio. Mirando tu estipendio de oficina en casa de 2021. Reclamaste $12.000 por una estación de trabajo ergonómica. La factura es de una empresa que vende jacuzzis. Greg se quedó helado. Su boca se abrió y se cerró como un pez. Tiene características de hidroterapia, tartamudeó Greg. ¿Para el dolor de espalda causado por sentarse en un jacuzzi?, preguntó Miller, mirando por encima de sus gafas. Te expensaste un jacuzzi. Todos lo hacían. Gritó Greg. Perlin compró un barco. ¿Compraste un barco? Lo listó como investigación de logística marina. La habitación quedó en silencio. Miller cogió lentamente su bolígrafo. ¿Un barco?, repitió Miller. Cuéntame más. Greg se dio cuenta de su error. Acababa de delatar al jefe para salvarse a sí mismo. La mentalidad de cubo de cangrejos en pleno efecto. Yo. No debería haber dicho eso. Demasiado tarde, dije, escribiendo en mi portátil. Buscando logística marina. Oh, aquí está. $250.000. El proveedor se llama Daihatsu. Buen juego de palabras. Miré a Greg. No toques tu ordenador. No toques tu teléfono. Solo siéntate ahí y espera a la policía. ¿La policía?, chilló Greg. Esto cruzó la línea de civil a criminal hace unas 4 horas. Fraude federal, fraude electrónico, malversación de fondos, dijo Miller. Greg se dio la vuelta y corrió. Literalmente corrió. Oímos sus pasos retumbando por el pasillo. Va a ir a la trituradora, dije. Déjalo, dijo Miller. Tenemos las copias de seguridad digitales. Gracias a ti. Miré la pizarra. Las líneas de fraude conectaban a todos. El CEO, el CFO, RRHH, ventas. Era un cáncer, y durante 15 años, yo había sido la que mantenía vivo al huésped, sin saberlo. ¿Cómo es que nadie se dio cuenta?, pregunté en voz baja. Se dieron cuenta, dijo Miller, simplemente no les importó. Mientras las acciones subieran, nadie miraba al sótano. Bueno, dije, cerrando mi portátil. El sótano acaba de inundarse. Sonó el ascensor. Entraron 2 hombres con cortavientos en cuyas espaldas ponía FBI en letras amarillas. Es hora del espectáculo. Me quedé en mi silla. Yo no era parte de esto. Yo era solo la conserje. Observé cómo los agentes caminaban hacia la oficina de Sterling. Oí un grito. Oí un golpe. Luego vi a Sterling salir esposado. Me miró. Me miró directamente. Ya no había arrogancia, solo confusión. Parecía un hombre que no podía entender cómo la criada se había convertido en la verdugo. Levantez mi baguette en un brindis. Conduce con cuidado, susurré. Los días posteriores a la redada fueron un torbellino de surrealismo. La oficina permaneció abierta técnicamente, pero era un pueblo fantasma. Las máquinas de café se quedaron secas y nadie las rellenó. Las plantas empezaron a marchitarse. Los carteles de familia primero en la sala de descanso se despegaron de las paredes como si el edificio mismo los hubiera rechazado. Ya no era empleada. Estaba allí todos los días. Miller me había nombrado asesora especial. Significaba que tenía una tarjeta de visita y un escritorio en la esquina de la sala de conferencias, pero sin beneficios. No me importó. Estaba allí para el espectáculo. Los rumores eran salvajes. Alguien dijo que Sterling tenía una familia secreta en Brasil. Alguien dijo que el CFO fue atrapado intentando cruzar la frontera canadiense con una maleta llena de lingotes de oro. Todos estaban en libertad bajo fianza, sentados en sus mansiones, culpándose mutuamente.
Greg renunció para buscar otras oportunidades. El correo electrónico salió un miércoles. Después de 5 años de servicio dedicado, he decidido pasar a nuevos desafíos. Respondí a toda la lista del personal porque Miller había reactivado mi correo electrónico. Responder a todos. Buena suerte con el jacuzzi, Greg. Oí una explosión de risas de los cubículos de fuera. Risas reales. La tensión se rompió. Pero no todo fue divertido. La gente estaba asustada. Las cuentas estaban congeladas. Tu puesto se retrasó. Las personas inocentes, las que realmente hicieron el trabajo, eran las que sufrían. Kevin me preguntó si debería empezar a buscar trabajo. Kevin, le dije, deberías haber empezado a buscar trabajo en el momento en que negaron la actualización del cortafuegos. Corre. Lo hizo. Consiguió trabajo en un banco la semana siguiente, le escribí una carta de recomendación que lo describía como la única forma de vida inteligente en un agujero negro. La junta nombró un CEO interino, una mujer llamada Sharp. Daba miedo. Tenía el pelo corto y gris y llevaba trajes que parecían armaduras. No le importaba la sinergia. Le importaba la supervivencia. Me llamó a su oficina al segundo día. La oficina de Sterling había sido despojada de todo. Sin cuadros, sin adornos, solo un escritorio y una silla. Patricia, dijo, sin levantar la vista de un archivo. Miller me dice que soy la razón por la que estoy aquí limpiando este desastre. Yo solo proporcioné la linterna. Dije, el desastre ya estaba ahí. Dice, ¿sabes dónde están enterrados los cuerpos? Yo sé dónde están las tumbas digitales. Corregí. Necesitamos reconstruir la infraestructura de IT, dijo. Desde cero. Segura, conforme. Sin puertas traseras, sin cuentas fantasma. Eso costará dinero, dije. Lo sé, dijo. Me miró. Te ofrezco tu trabajo de vuelta. Directora de IT. El doble de tu salario anterior. Autonomía total. La miré. Directora, doble salario era todo lo que había querido durante una década. Era validación. Era victoria. Pero miré alrededor de la oficina. Vi el fantasma de Sterling sentado allí. Olí el perfume rancio. Sentí el peso de 15 años de invisibilidad. Las paredes están manchadas de ello. Sharp, pero la podredumbre está en el yeso. ¿Y entonces qué quieres? Vengo, arreglo tu desastre. Te cobro $500 la hora y me voy a casa con mi gato. No le respondo a RRHH. No asisto a reuniones de cultura. Solo arreglo las tuberías. Sharp me estudió. Respetaba el poder. Vio que no estaba pidiendo. Estaba diciendo. Bien, dijo. Estatus de contratista. Pero firmas un NDA. Firmaré un NDA para trabajos futuros, dije. Pero el pasado, el libro rojo, ese se queda conmigo. Miller tiene el libro, señaló. Miller tiene una copia. Mentí. Yo tengo el original. Ella suspiró. Bien. Sal de mi oficina y ve a arreglar el servidor. Salí. Me sentí más ligera. Ya no era empleada. Era una mercenaria, y las mercenarias cobran por adelantado. Pasé por la antigua oficina de Greg. Estaba vacía. La placa con el nombre había desaparecido. Eché un vistazo dentro. El escritorio estaba limpio. Pero en la esquina, en el suelo, había un único objeto solitario, una pelota antiestrés, una de esas baratas de marca, Sterling Logistics. Entregamos excelencia. La cogí. Era blandita. La apreté. Excelencia. Me reí entre dientes. La tiré a la papelera. Cobb. Mi teléfono vibró. Era una notificación de LinkedIn. Greg, apellido, ha visto tu perfil. Sonreí. Estaba mirando. Quería ver si estaba presumiendo. Actualicé mi titular en ese mismo instante. De gerente de IT en Sterling Logistics a CEO en Redbook Consulting, especializada en limpieza forense y eliminación de Porsches. Pulsé guardar. Caminé hasta la sala de servidores, mi antiguo santuario. Todavía olía a ozono, pero el zumbido era diferente ahora. No era un estertor final. Era un latido. Y por primera vez, tenía los controles. Pero quedaba un cabo suelto. La madre Biblia, la madre de Greg, la que tenía el solarium de almacenamiento en la nube. Abrí su dirección en mi teléfono. Florida. No iba a ir a Florida. Conocía a alguien que sí.
Abrí un nuevo correo electrónico a Anonymous, tip@irs. Gov, asunto, fraude fiscal, actividad de empresa pantalla. Tecleé rápidamente. Adjunté el PDF de la página 56. El perdón es divino, murmuré, pulsando enviar. Pero una auditoría es obligatoria. El acto final no ocurrió en un juzgado. Sucedió en la sala de juntas 3 meses después. Me invitaron a testificar ante la junta directiva completa, no los gerentes locales, los peces gordos, los inversores de Nueva York que poseían la empresa matriz de Sterling Logistics. Se sentaron alrededor de una mesa de caoba que costaba más que mi educación. Parecían una fila de buitres con trajes caros. Sharp estaba allí. Miller estaba allí. Y sentado al final, con aspecto encogido y gris, estaba Sterling. Había salido bajo fianza, permitido asistir solo para responder preguntas sobre la recuperación de activos. Entré. Llevaba vaqueros y una camiseta de banda. Pink Floyd. No me importó. Les estaba cobrando por el tiempo que tardé en caminar desde la puerta hasta la silla. Señorita Patricia, dijo el presidente, un hombre que parecía tallado en granito. Gracias por acompañarnos. El señor Miller indica que sus registros personales fueron instrumentales para descubrir esta red de engaño. De nada, dije, girando ligeramente en la silla de cuero. Nos queda una última discrepancia, dijo el presidente. Se retiró en efectivo durante un periodo de 5 años. El señor Sterling afirma que no recuerda a dónde fue. El señor Miller no puede rastrear efectivo. Todos miraron a Sterling, él miraba la mesa. Necesito saber, dijo el presidente, inclinándose hacia adelante. ¿Había otro socio? ¿Otra empresa pantalla? Miré a Sterling. Sabía a dónde había ido el dinero. Había encontrado una carpeta en su portátil titulada El arreglo. No era un arreglo, era dinero para callar. Tenía un hijo ilegítimo en 2015. Había estado pagando a la madre en efectivo para mantenerlo en secreto. Si revelaba esto, destruiría por completo a su familia. Su esposa, la del Porsche, lo dejaría. Sus hijos lo odiarían. Era la opción nuclear. Sterling levantó la vista hacia mí. Sus ojos suplicaban, sabía que yo lo sabía. Le estaba pidiendo clemencia. El hombre que negó mi cortafuegos. El hombre que dejó que Greg me despidiera públicamente. Estaba suplicando a la criada por un salvavidas. Pensé en la clemencia. Pensé en la nobleza. Luego pensé en el mensaje de texto que me envió Linda ayer. Tenía dificultades para encontrar trabajo porque su nombre estaba ligado al escándalo. Daños colaterales. El dinero, dije lentamente, manteniendo la mirada de Sterling. El dinero se utilizó para mejorar el estilo de vida, dije. Deudas de juego, apuestas deportivas ilegales, muy desordenado, sin rastro de papel. Los ojos de Sterling se abrieron de par en par. Le había mentido. Había encubierto su aventura. ¿Por qué? Porque el juego es un vicio. Una aventura destruye una familia. No me importaba él, pero no quería ser la razón por la que un niño creciera sin padre, aunque fuera un bastardo. Además, saber que poseía su secreto más oscuro era un castigo mucho mejor. Ahora le pertenecía para siempre. El presidente suspiró. Juego. Patético. Muy bien, lo añadiremos a la demanda civil. Sterling se encogió. Agradeció con la boca muda. Le guiñé un ojo. No me des las gracias. Sigues yendo a la cárcel. Me levanté. ¿Hemos terminado? Tengo una migración de servidor a las 2. Sí, dijo el presidente. Gracias, Patricia. Le transferiremos su tarifa de consultoría final. Salí de la sala de juntas. Salí del edificio. El sol brillaba. El aire olía a escape y a libertad. Me metí en mi Corolla. Arrancó a la primera. Buena chica. Conduje a casa. No volví a la sala de control. Fui a la sala de estar. Me senté en mi sofá. Abrí una cerveza, no vino. Cerveza. Encendí la televisión. Abrí YouTube. Busqué Danny DeVito comiendo un huevo, Gadme. Es relajante. El crujido, el masticar, es el sonido de un hombre al que no le importa un bledo lo que piensen los demás. Di un sorbo de cerveza. Mi teléfono vibró. Una notificación del banco. Depósito recibido. $50.000. Sonreí. Luego otra notificación de TikTok. Era un vídeo de Tyler,
el amante de la aventura de la esposa de Sterling. Lo había estado rastreando por diversión. El vídeo lo mostraba con una chaqueta vintage de Vietnam. La chaqueta de mi padre, la que la esposa de Sterling había donado accidentalmente a Goodwill cuando organizó la colecta benéfica de la oficina hace 3 años. Reconocí el parche. Pie de foto, oro de segunda mano. Ajuste vintage para un rey. Miré la pantalla. La guerra no había terminado. Me crují los nudillos. Abrí mi portátil. Está bien, Tyler, susurré a la habitación vacía. Veamos si tus declaraciones de impuestos son tan vintage como esa chaqueta. Danny DeVito crujió un huevo en la televisión, dio otro sorbo de cerveza. Estaba curada. Todos estábamos curados, excepto Tyler. Tyler estaba a punto de tener una semana muy mala. Gracias por unirte a la diversión, supervivientes de oficina. Suscríbete para más dramas de interruptores. Hagamos sudar a tus antiguos compañeros de trabajo.